son actores fundamentales y que tienen un papel importante que jugar en la comprensión y en la discusión alrededor de los derechos. Te pongo un caso, citando precisamente lo que tú mencionabas, que hemos discutido en el seno del Consejo Consultivo de la CNDH, en donde algunos de los consejeros hemos solicitado una recomendación de la CNDH para que no se presenten a detenidos ante los medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Detienen a una persona hoy en la mañana porque el policía de la esquina lo vio en actitud sospechosa, eso dice el reporte, o porque iba caminando de forma irregular, quién sabe qué significa eso. Lo detienen, lo llevan ante el Ministerio Público y hoy en la noche salen en un noticiero de televisión que ven 15 millones de personas. Eso, por supuesto, vulnera la presunción de inocencia porque nosotros tenemos derecho a ser presumidos inocentes, no solamente dentro de un proceso judicial, que se nos demuestre con pruebas legales que cometimos un delito en su caso, sino también tenemos derecho a ser presumidos inocentes mediáticamente, frente a los demás, frente a los compañeros de trabajo, frente a nuestra familia, y eso los medios de comunicación no lo están respetando. Y en esta misma lógica de diferenciar actores, si me permite, Ciro, añadiría un dato bien interesante. De pronto nosotros, cuando sucede temas de seguridad, es que el presidente Calderón no hace bien su trabajo, es que el gobierno federal, es que el secretario de Seguridad, etcétera. Y hay un dato que les quiero compartir muy interesante. El 89% de todos los delitos que se cometen en México son competencia del fuero común. Es decir, están bajo la responsabilidad de investigarlos y, en su caso, de acusar a los presuntos responsables, de los gobernadores. Y el 87% de todos los policías que tenemos en México dependen de los poderes estatales o municipales. De tal suerte que sí es muy importante este debate al que ustedes están ahorita convocando, esta reflexión sobre los actores, porque de pronto decimos, bueno, pues es que todo es responsable del presidente. No, mire, ese es el chip presidencialista que tenemos y que tenemos, ahora sí, por la reforma de junio y por la lógica misma de los derechos como derechos universales, que cambiar para poder asignar responsabilidades concretas a actores diferenciados. Quienes más o menos nos dedicamos a estudiar esto, nos damos cuenta que no hay poderes buenos. ¿Qué significa esto? Que un poder no va a llegar y dadivosamente les va a decir a sus ciudadanos, miren, ustedes tienen todos estos derechos. Por los derechos, como le decía Norberto Bobbio, y bueno, ustedes son grandes estudiosos de Bobbio y lo saben, por los derechos hay que luchar. Y hay que luchar cada día. ¿Y quién tiene que emprender esa lucha? Pues tú lo decías, desde abajo. Tiene que ser la sociedad la que se apropie del discurso de los derechos y la que pueda empujar una agenda en donde le pongamos límites al poder, en donde racionalicemos el poder y en donde hagamos de nuestra convivencia una convivencia civil pacífica y civilizatoria. Ahora, en este sentido, por supuesto, los movimientos vinculados a temas de seguridad pública, sobre todo, pues yo creo que han sido, digamos, parcialmente exitosos al empujar reformas. La Ley General contra el Secuestro, por ejemplo, que se promulgó hace unos meses, fue resultado del empuje y de la capacidad convocatoria de Alejandro Martí, por un lado, de Nelson Vargas y de Isabel Miranda, por otro, con sus respectivas ONGs y con un acompañamiento de académicos, etcétera. Pero ahí tienes un ejemplo. La ley que se está intentando empujar de protección integral a las víctimas es otro caso en donde la sociedad civil está empujando. Y yo te diría que en el tema de otros derechos hay también actores sociales bien relevantes. Por ejemplo, en la lucha por el medio ambiente. La lucha por la preservación de manglares en Quintana Roo, por ejemplo, o la lucha por la preservación de la fauna marina en Baja California, o la lucha contra la tala en Michoacán, que han sido apoyados también por ONGs de base, la protección de derechos indígenas, donde también hay ONGs participando, creo que es indispensable, porque insisto, repito, poderes buenos no hay. Si pensamos que de repente va a llegar un poder, a ver muchachos, ¿cuántos derechos más quieren? ¿Cuántos tienen? ¿15? Aquí les traemos otros 15. Bueno, eso en la historia no ha sucedido. ¿Queremos esos derechos? ¿Queremos vivir en una sociedad más justa, más próspera, más civilizada? Luchemos por ellos y hay que ganárselos los derechos. Yo te diría, Lorenzo, que hay dos campos, de nuevo, para usar este símil, dos campos de batalla muy fuertes en el tema judicial respecto de derechos humanos. Los jueces en materia penal y los jueces de amparo. Y en ese sentido creo que cabe hacer esta diferenciación. En materia penal creo que hay una generación de jueces que de repente están asumiendo posturas más garantistas, viniendo de una tradición autoritaria de décadas, vaya, en donde se libraban órdenes de aprehensión con el mínimo fundamento, en donde se condenaba con base en testimonios, en pruebas muchas veces construidas, haciendo a un lado evidencias claras de tortura, por ejemplo, o permitiendo interrogatorios ante la policía sin presencia de abogado, en fin. Viniendo de una tradición sumamente autoritaria en materia penal, de repente vemos algún destello. Les pongo un caso concreto, el caso Han Ron, en donde el ejército se mete sin orden judicial en un domicilio de un personaje con una fama pública, pues ciertamente, en fin, controvertido. En fin, ¿no? Bueno, pero una juez
de distrito con sede en Tijuana dice, esta actuación fue ilegal y por tanto anulo todo lo actuado porque se dio con una... Es decir, tenía que haber una autoridad civil al mando del operativo y tenían que haber pedido permiso para entrar. Bueno, esa juez, pues yo creo que merece todo nuestro respaldo y todo nuestro respeto, independientemente de la valoración que podamos hacer del personaje en cuestión. Claro. Porque lo cierto es que no podemos permitir que en ningún país que quiere ser un país un estado de derecho se mete el ejército a las 4 de la mañana en un domicilio sin orden judicial porque 2 personas le dijeron que vieron a otros en fin, oye. Entonces yo creo que en ese sentido vamos bien. Ahora, ¿qué pasa con los jueces de amparo? Ahí venimos de una tradición en donde tú lo señalabas. Los jueces de amparo se han fijado a sí mismos como tarea más importante de su quehacer cotidiano, batear asuntos a través de una figura técnica que se llama sobreseimiento. ¿Qué significa el sobreseimiento para quienes nos están viendo? Que el juez no se pronuncia sobre el acto si es inconstitucional o constitucional, sino que simplemente dice, hijo, te faltó un requisito. Y no trajiste la copia, no acreditaste el interés jurídico. A ver, demuéstrame que te... O sea, puras banalidades, puros tecnicismos, puros obstáculos, pura cosa de leguleyos, porque es la palabra, para no entrarle al fondo. Y esa parte los jueces sí tienen que cambiar, por ejemplo, para admitir que en términos de tratados internacionales debe privilegiarse el acceso a la justicia. ¿Qué significa? Salvar todos los obstáculos de carácter procesal y entrarle al fondo. A este señor se le violó el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso. Este señor fue discriminado, no fue discriminado. Esos son los temas que verdaderamente tienen que resolver los jueces. No andar viendo ahí puntillosamente, no añadió la copia de traslado. Oiga, a ver, vámonos al fondo. Se están violando clamorosa, masiva, expansivamente derechos humanos de este país y los jueces tienen que entrar para frenar esto de tajo y el juicio de amparo, pues en esa sede que tú preguntas, Lorenzo, es el instrumento privilegiado. Estamos en un momento en el país en donde se están produciendo violaciones masivas, como hacía décadas que no veíamos, en los derechos humanos. Todos los reportes nacionales e internacionales de Comisión Nacional de Derechos Humanos, de ONU, de OEA, las condenas, llevamos 6 condenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos demuestran que estamos ante una situación de verdadera alarma, de verdadera emergencia en el tema de derechos humanos, de tal suerte que efectivamente me parece que no podemos soslayar esta visión que ustedes están propiciando el día de hoy. Yo señalaría, para no hablar en general de situaciones de emergencia, eso, tres núcleos duros en donde hoy estamos luchando muy fuerte por imponer los derechos humanos. Uno, el tema de cómo se combate la inseguridad. Y la presencia del ejército en las calles, el tema de las violaciones, el regreso de la tortura, que se había venido erradicando a partir de 1990 cuando se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ahora ha rebrotado con una virulencia verdaderamente inusitada, lo cual ha llevado, por ejemplo, al dato gravísimo de que la CNDH en el año 2009 emitió 30 recomendaciones, que es un récord histórico para una sola dependencia, en contra de Sedena. Y la mayor parte de ellas precisamente por desaparición forzada, entrada en domicilio sin orden judicial y tortura. Esto es gravísimo. Ahí hay un primer sector. Segundo, un tema que nos va a explotar en la cara muy pronto y que hay que ponerle la mayor atención, que es el de las cárceles. El de las cárceles en donde verdaderamente vivimos en un estado selvático, un estado de naturaleza, dirían los politólogos, ¿no? Aquí, lo vimos en Ciudad Juárez la semana pasada. Bueno, déjame, te cito este dato que por supuesto conoce Ciro, que ustedes han visto. En Tamaulipas, en lo que va de año, se han fugado 400 reos. 400 reos fugados de un espacio muy acotado, muy limitado, bajo control, entre comillas, del Estado. Tercer punto de lucha, digamos, tercer gran foco de preocupación, migrantes. Hay reportes de la CNDH que nos dicen que cada año secuestran en México a más de 10,000 personas migrantes que solamente quieren atravesar el territorio de nuestro país para obtener mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias en Estados Unidos, y no estamos siendo capaces de darles el más mínimo trato de dignidad que se merecen y que les garantizan los tratados internacionales y la Constitución mexicana. De tal suerte que si tú ves cómo combatimos a la inseguridad, el tema de las cárceles y el tema de los migrantes, vemos cómo estas condiciones de falta de acceso a la salud, educación, etcétera, están nutriendo un ejército de personas que por una parte se dedican a delinquir, a cometer actividades ilícitas, y por otra parte no ven respetados sus derechos, sino claramente conculcados.